esta última mesa de los cursos, yo me presento, para los que no me conozcáis, yo soy Pedro Fuentes, soy el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Madrid. Recordaros, por si acaso en alguno de estos días nos lo han dicho, pues yo os lo recuerdo de que luego al final se harán un turno de preguntas que tendréis que escribir en unas hojitas, en unos papeles que os darán los compañeros que están dando servicio de asistencia, ¿vale? Bueno, voy a presentarlos, yo voy a presentarlos si nos importa de forma individualizada para que hagan su presentación cada uno de ellos. Y deciros que esta mesa se llama Economía Digital y Sostenibilidad Medioambiental, ¿vale? El primero de los ponentes es José Luis de la Cruz Leiva. Él es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, graduado en Ciencia Política y de la Administración Pública, Universidad Rey Juan Carlos, máster en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas, Universidad Complutense de Madrid, y técnico superior en Auditorías Ambientales y Análisis de Riesgo. Desde 1992 desarrolla su carrera profesional analizando e implementando políticas ambientales. Actualmente es director del área de sostenibilidad de la Fundación Alternativas y profesor honorífico de investigación de la Universidad de Alcalá. Colaborador habitual de UGT. Eso doy fe. Ha desarrollado estudios y formación exponencial de la inteligencia artificial. Una tecnología con el potencial de revolucionar desde la medicina hasta la gestión de recursos. Sin embargo, esta rápida digitalización y el auge de la IA no están exentos de una huella ambiental significativa. Si bien el consumo de energía y agua de los centros de datos y a menudo acapara la atención, es imperativo adoptar una perspectiva más holística. En su exposición, José Luis se adentrará en los impactos ambientales de la transición digital y de los centros de trabajo para la IA, ofreciendo una visión integral que vaya más allá de las fases operativas, respondiendo a dos cuestiones básicas que nos podemos estar haciendo ahora todos nosotros. Nos estamos exagerando el impacto ambiental de la IA. ¿No son otros sectores más contaminantes? Y por último, y si de verdad el impacto ambiental de la IA es importante, ¿qué aspectos son fundamentales para una transición digital más respetuosa con el medio ambiente? Cuando quieras, por favor. Lo que quiero traer aquí es esto, ¿no? Por eso el título de La huella oculta de la era digital, porque realmente nos centramos muchas veces en el centro de procesación de proceso de datos, que consume mucha energía, que consume mucha agua, pero claro, es una parte. Hay mucho más para llegar hasta allí, ¿no? Por supuesto, las imágenes que vais a ver, muchas de ellas están hechas con inteligencia artificial, con lo cual para que veamos que lógicamente también se usan de forma buena. Pero también hay una cosa que quiero decir, que el problema que tenemos es que son impactos que no somos conscientes de que existan, porque yo estoy en mi ordenador, estoy aquí y de repente, maravillosamente, hay una cosa que me aparece, por arte de magia. Es como pasa ahora mismo con la basura, que de repente llega al ayuntamiento y me cobra una tasa. Coño, pero esto desaparecía cuando lo ponía en la puerta de casa. No, no, señor. Ya tuvo unos costes de gestión que hay que empezar a internalizar, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. O cuando compráis en Amazon, 3/4 de lo mismo, ¿vale? Que parece que no cuesta. Bien, por lo tanto, lo que yo quiero ver es esto, ¿no? Esta transición digital es cierto que ha traído todos estos avances, pero que va, como decimos ahí, más allá. Es decir, tengo que ver todo tipo de vida. Cuando veo tipo de vida, puedo ver que a lo mejor la diferencia en cuanto a lo que, por ejemplo, estamos viendo una economía descarbonizada, una economía fósil, que no es tampoco tan sumamente elevada. Es elevada, pero no llega a ser, estamos, justamente veis la huella de carbono que para generar megavatios CO2 de carbono. Esta es la parte que tenemos también. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esta transición digital, la cantidad de elementos, tabla periódica, prácticamente la mitad de la tabla periódica que necesitamos. Esa requiere alrededor de 70 elementos diferentes. Entre ellos están las tierras raras. Luego nos hemos dado cuenta que no eran tan raras.
más aún. Ahí tenéis rojo, serían más críticos, tenemos menos cantidad de una cosa fundamental, pero otra cosa que queremos ver es que, realmente, ¿dónde están estos elementos? ¿Cómo hemos evolucionado en la consecución de extracción? Aquí vamos a traer siempre esta gráfica de aquí, con varias gráficas, que es el aumento del consumo de materiales de la economía lineal. Diferentes aspectos, como veis lo que decía, la extracción de biomasa, la extracción de combustibles fósiles, la extracción de minerales no metálicos. Pongo el foco en esto, de la extracción de los minerales metálicos. Veis que realmente hay un crecimiento exponencial de la extracción de los minerales metálicos, pero curiosamente también veo otra cuenta, donde veo también esa exportación de los factores, donde se produce fundamentalmente esa extracción de minerales metálicos. Así, en América Latina. América Latina y en Asia, fundamentalmente. Es decir, que lo que más hacemos es demandar materiales, una cuestión de la que tenemos que tener en cuenta. Claro, otra cosa que vemos, que nos da pie a otra concepción que está ahora muy de moda, es que yo no puedo seguir extrayendo materiales de esta forma si quiero entrar en esa área. ¿Con qué lo juntamos? Con otra cuestión que también estáis viendo ahora, que está muy en boga, es el tema de la economía circular. Que de circular de momento es poquito. De circular a día de hoy, a nivel de la Unión Europea, estamos aproximadamente en un 11% de los materiales que necesitamos para la economía se recirculan. España es un 8%, aproximadamente, esto con poco. El objetivo de la Unión Europea es duplicarlo, llegar hacia un 20, un 24%. El por qué también, y eso quizá más compañera en la selección, ¿por qué? Las cosas, ya de dónde vienen. Yo quiero en Europa tener una transición digital fastidiado, o empiezo a usarlos de forma eficiente, donde tal. Bueno, también hay otras cuestiones que vamos a ver. Bien, con esto también lo que queremos ver es que realmente toda esa extracción, lo que os decía, no es algo que no produce nada. También hay que tener en cuenta que está produciendo una destrucción de ecosistemas. Está ahí, de ecosistemas, contaminación de agua, de gases madero, pero me quiero centrar solamente a decir un poquito esta parte de destrucción de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estos ecosistemas parece que estamos hablando de pájaros historias. No, no hablo de pájaros historias. Cuando hablo de estos ecosistemas, estoy hablando de destrucción de ese. Es decir, estoy hablando de los servicios que me producen los sistemas de abastecimiento. Y ojo, cuando hablo de abastecimiento, no solamente alimentos, también materias primas. Por ejemplo, la industria muy ligada a los servicios químicos, fácil, la biodiversidad, ¿no? Pero también, aparte de esos servicios químicos, tenemos los servicios de regulación. Los servicios de regulación tienen que ver, por ejemplo, más del tiene que ver, por ejemplo, temas de la conservación de agua para las tierras. Tiene que ver con, y más allá de, tenemos otros. Por lo tanto, lo que yo aquí con esto es que estos impactos, no pensemos que el impacto en la biodiversidad y en los sistemas es de loco psicológico. No, una base de una cosa que me gusta. Y lo que os decía, en ese sentido, más allá de eso, por daros algunos datos, ¿no?, de lo que serían los impactos de la extracción y el procesamiento de las materias, lo que sería, que he denominado ahí, ¿no?, esta base física de la nube. Se dan estos datos, diferentes centros de investigación, ¿no?, y por diferentes artículos. Por ejemplo, la minería de litio, que se consumen hasta 500 galones de agua, galón más litro, por cada tonelada de litio que se extrae. Viendo ahí pero también, lógicamente, en extracción se producen también otra contaminación que es la generación de residuos peligrosos y que además muchas veces esa limpieza de extracción lleva asumida sean químicos. Lo cual me lleva a otra derivada mucho más dentro, sería acá. Acá. Es la relación con la salud.
Y esto también, unido a lo que decíamos antes, me lleva a otra conclusión, que es la relación directa entre la salud laboral y la salud del planeta, la salud de las personas. En ese concepto que la OMS ha significado como WONG. De tal forma que, aunque también desde el sindicato en principio nos parezca muy alejado del ambiente, podemos ver, tenemos en cuenta estos casos, que es la primera barrera para que no se produzcan impactos ambientales. Es decir, trabajar en salud laboral, trabajar también en otra cuestión. Para decir, ya lo saben. Más ejemplos que os he traído aquí para que lo tengáis. Esta presentación, he traído algunos ejemplos. Todo lo comparto, que ya me lo. Tenemos lo que os decía, ¿no? Esa pérdida de degradación del suelo y pérdida de biodiversidad. Es decir, en la minería a cielo abierto supone, para la extracción de 1000 toneladas, supone la depredación, la palabra, de aproximadamente una media 146 hectáreas. A ver, ojo, no quiero decir con esto que no hagamos nada, quiero decir que seamos conscientes del impacto a la hora de tomar las decisiones y de cómo nos organizamos. Eso es lo que quiero transmitir. El desarrollo. Algo que... Pero luego lo que os decía, esa contaminación de aire, esa contaminación. Ahí tenéis un resumen de lo que podría ser los materiales clave, algunos materiales clave para esta transición tal, es que me voy más allá de la IA, porque acabo, necesito primero los materiales para construir un centro de datos. IA son materiales para construir semiconductores. Bueno, tengo que empezar desde aquí. No puedo irme solamente a datos. A las cosas a menos. Y los impactos ambientales que podría. Bueno, sería la parte ya de fabricación. Ya los he extraído y ahora voy a fabricar. De los materiales extraídos, tengo que fabricar, como decía, tengo que fabricar un cableado, tengo que fabricar conectores, tengo que hacer muchas cuestiones que me producen también impacto. Ya pasamos a una segunda fase, la cual hay otra. Todo esto me lleva también a que, al final, lo que os decía, si yo mantengo este crecimiento del consumo de materiales de forma lineal, necesitaría para el año 2060 prácticamente duplicar, pasar a que sean 5 veces más lo que utilizamos ahora. Es decir, pasar lo que utilizamos ahora aproximadamente unos ¿vale? Pasar a aumentar de 100.000 a 160.000 millones de toneladas. ¿Vale? Luego hay otra cuestión. Claro que la gente también, y lo veremos al final, que ya por fin, claro, para que veamos cómo mejor eso, me dice algún amigo, pues hablamos del vehículo eléctrico. Claro, las baterías, a ver qué pasa con ellas. Me alegro que me hagas esta pregunta ahora. Hemos estado fabricando motores de baterías de y no nos dimos cuenta de que había un problema con ellas, hasta que realmente tuvimos que gestionarlo. Me alegro que ahora ya desde el principio te des cuenta que va a haber que gestionarlo a posteriori. Hemos avanzado. Claro, como tenemos que tener ese desarrollo, que hemos visto que tiene una relación con esta economía circular, lo que veo también es que la Unión Europea toma cartas en el asunto y dice, voy a generar la ley de materias primas. Los que somos un poco inocentes, yo digo, van a fomentar los temas del uso de materiales, la reutilización, y luego cuando lo lees, wow, que realmente esta ley de materias primas críticas tiene más que ver con la autonomía estratégica europea que no tanto con el uso de materiales. Lo primero que te dice esta ley es que voy a aumentar mis proveedores para no depender solamente, como ocurre con las tierras raras, de China, que como ha ocurrido, por ejemplo, cuando la pandemia o ahora con la que hay, está en el grifo, tanto abro panorama para buscar otros proveedores, entre otros América Latina. También. Pero que digo, más allá de eso, pasamos a esa. Aquí siempre traigo esto de esta razón. Bueno, usted dice, no confundir nunca, por favor, la economía circular con la... Tiene que circular va mucho más allá.
hablo de economía circular, tengo que empezar por no comprar o por no usar. ¿Vale? Es decir, mantenimiento del valor de los recursos, mantenimiento del valor de los productos, limitar las entradas de materia prima. Ahí lo estamos viendo como, claro, la ciencia va evolucionando. Otro ejemplo, una amiga, Alicia Cavalero, que también para los materiales necesarios para la transición digital. Antes, para un panel solar, necesitaba a lo mejor un data medio. Sigo necesitando, porque necesitaba 4 paneles solares, ahora tengo 8. Por tanto, lo primero que hay que hacer es, sí, mejorar eficiencia, pero también no hacer. Puede llevar a otro de crecimiento, pero no me voy a meter en ese jardín. Sería otra cuestión. ¿Vale? Bien, pero por otro lado también lleva consigo dos términos que pues, aumento colaborativo de proceso. En definitiva, bueno, sería el modelo también a lo que te lleva a este desarrollo. Pero más allá de esta fase que hemos visto, fabricación, producción, también tenemos que meternos en esta fase de fabricación y de ensamblaje. También es un ejemplo más claro, porque más asociado, por ejemplo, la producción de un microchip. Dicen los que la fabricación de una oblea aproximadamente emitiendo 40 kilos de CO2. Una sola oblea, ¿cuántas son para? Luego se supone que para fabricar micro tiene una huella hídrica de 130 litros. Entendiendo la huella hídrica como un concepto mucho más amplio de no el agua, tres tipos de huella. Y tienen en cuenta el agua que se necesita para regenerar las aguas vertidas a la fabricación. También necesita agua, sería el agua verde. Más cuestiones que os traigo también para que veáis ejemplos. Ya que esto es muy importante porque ha sido el aumento del consumo. Se ha experimentado un aumento del 70% como oficial de impactos ambientales en 2015 y 2019. El estudio me queda aquí, 2019. Ya me queda por eso. Luego también tenéis ahí otra cosa, ¿no? Lo que sería la demanda de CPUs como también por efecto del desarrollo de esta realización ha aumentado entre 2022 y 2023 más de 1 millón de unidades. Yéndonos a más cuestiones, ¿no? Ya lo que sería la fase de la que todos hemos. ¿Qué quiero poner aquí esta gráfica, ¿no? Muy representativa de la diferencia entre lo que es una consulta con la IA y una búsqueda. Muy diferente. Fijaos la diferencia en emisión de gases de efecto. Por cierto, yo he estado más a la IA. Fue así que me con Terminator y dijo, vamos a tratarla bien, no vaya a ser que de repente vengan. Bueno, pues el decir muchas gracias supone un impacto muy grande. Que no os importe ser. ¿Vale? Ya que no pasa, no va a tener. Esto traigo justo por eso. Sería, veis ahí como una inteligencia artificial con hasta 5 veces más de electricidad que una búsqueda simple web. Luego hay otras opciones. Tema que de lo que para hacer otras comparaciones, incluso también del streaming, etc. Bien, lo importante es este crecimiento social, es más importante también. Claro, otra cuestión que vamos a ver ahí es que los centros de datos importantes no solamente requieren energía, requieren también las aguas. Hay una cuestión también que yo estoy empezando a pensar, ¿no? Muchas veces se habla ahora del tema de la energía nuclear, de generar macrocentros de datos a base ya
Lo saco para generar. Y aquí sería con respecto al agua. Caos fue el consumido cerca de 25 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales 23 eran de todo el agua que se consume, prácticamente el más del 90% es, de refrigeración, que además amplió el meta, consumió 3 millones de metros en 2020, un 15% más que encima. ¿De dónde vamos a sacar tanta agua en un momento en el cual tenemos una realidad de calentamiento global y en el cual el agua empieza a ser? Tenemos que, yo solamente lo saco todo esto porque tenemos que analizar, que ver cómo todos estas pueden. No puedo centrarlo solo la parte económica, como visto, ¿no? Que además ya centro, bueno, hay grandes ecologistas como por economía social, que grandes que me dicen que los temas de cambio climático, temas de biodiversidad, temas son temas fundamentales para el riesgo del crecimiento de la economía a largo plazo. Ya me lo dicen. Y el dato que siempre se saca, sale que cada vez que realizamos una consulta, una IA, se consumen o evaporan, evaporación, entre 10 y 50 mililitros. También. Pero que os decía, diariamente, me parece que diariamente, un centro de datos puede llegar a utilizar hasta 2 millones. No sé cuánta agua podría ser para. Pero hay otros también impactos que de los que no se hablan, que creo que también es la económica, y ese sellado, cambio de suelo. Un centro de datos estándar va a necesitar entre 4 y 10 hectáreas. Es un gran centro de datos, hasta 120 hectáreas. Luego también producen ruido. Los impactos son impactos hacia los sistemas. Bien, un impacto. Aquí os recojo más o menos hemos visto. ¿Vale? Bueno, datos que se conocen. Agua es el dato real, que son 2 litros de agua cada kilovatio de energía consumida por. Y luego tenemos el final de la vida útil. Por un lado, sabemos que podemos recuperar muchas cosas. Tenemos que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que la tecnología sea lo suficientemente viable como para poder aplicar la variable, pero lo que también sabemos, y esto entra dentro de lo que es generación de empleo ligada a la economía circular, porque aquí la generación de empleo ligada a la economía circular que dice que genera empleo, pero la generación de empleo fundamentalmente existe en la diversificación de los flujos de residuos que se cogen a la población. Fundamentalmente está ahí, porque habrá. Así. Pero al final, el sector de los residuos va a tirar del empleo y el final, el resultado final es una generación neta de. Uno de ellos, pero aquí, en la recuperación de RAE. Sería en este caso que por cada 1000 toneladas de RAE recuperadas se puede entre 15 empleos y otros, que dice que pueden ser hasta 200 empleos. Esto está muy bien. Pero yo también aquí quiero decir una cosa. Por un lado, los impactos. Es decir, el gestionar estos residuos tampoco es verdad. Es decir, la vida útil también. Impactos, que aquí es donde quiero volver a relacionar, son ambientales y de salud. Salud para las personas, salud también para los trabajadores. Y hay que gestionarlo. Hay que saberlo gestionar. De hecho, nosotros, pues digo nosotros porque estoy ya directamente, ¿vale? Entonces digo ya, hace 2 años creo que fue, hace 2 años publicamos, en esa época
tengo que decirlo, estaba área sana y era la que quiso hacer el estudio. José, ¿te atreves? Lo que hicimos es tratar un tema muy complicado para la salud de los diferentes compuestos químicos, sustancias con las que vas a tener que tratar cuando hagas la separación. Y muchas de estas sustancias, veis aquí, aparece algunas cosas como enfermedades pulmonares crónicas y cancerígenas. Aparecen, por ejemplo, los retardantes de llama y aparece la palabra mágica, disruptores. Eso es algo realmente son endocrinos, son sustancias que están por esto. Recogimos en los cuales afectan. ¿Sí? No solamente aquí, esta es la ficha de lo que sería la parte del reciclado de residuos electrónicos, ¿no? De comercialización y reciclado de productos, sino en otros sectores que parece que no tienen complicación, como ese sector es la LACA, sí. Pero me salgo de la IA y me meto en la B. Vamos a seguir. ¿Veis? Esto también hay que tenerlo en cuenta ahora. Y existen esos riesgos. Recomiendo que... José. Sí, ya, es un minuto. Te lo prometo. ¿Qué más? ¿Ves? Recapitulando. Justo cuando lo has dicho. Es decir, aquí lo que quiero es poner un poco lo que hemos visto. Simplemente saber eso, saber que cuando hablamos de esta transición digital, tenemos que no quedarnos solamente en el uso, sino ver que tenemos todo el ciclo de vida, que en todo se producen impactos, tenemos que tener en cuenta todos. La propia IA lo hace cuando le preguntas, ¿genera? Es que es, por supuesto, simplemente ya acabo, os he cogido aquí un poco de impactos que hay en cada una de esas fases con los datos cuantitativos y cualitativos de ejemplos que podemos tener en cuenta bueno, pues, para que sirva de toma de conciencia de que tenemos que empezar a desarrollar acciones desde un punto de vista que nos permita el desarrollo, porque hay una cosa fundamental, ¿vale? Para ello, listo, trabajar en ética, gestión. Hay una cosa fundamental entonces. Salvar el planeta, está en juego, el planeta está arriba, cuando desaparecemos, respirará tranquilo, regenerará. Está en juego realmente. Y nada más. Muchas gracias por escucharme. Perdona que me he pasado. Recordaros a todos que estas charlas, que parecen que no llevan trabajo, llevan muchos días todos los ponentes que han venido, prepararlas para que nos resulte de una forma además muy amena. Así que gracias a los presentes y a los que han estado. Ahora os voy a presentar a Elena Méndez, ¿vale? Que es nuestra siguiente ponente. Ella es geógrafa, especialista en ordenación del territorio y medio ambiente, con 23 años de experiencia en desarrollo sostenible y la planificación estratégica de actividades humanas. Su trabajo está centrado desde el inicio en mejorar la compatibilidad entre el progreso social y el respeto al medio ambiente, ayudando a transformar organizaciones, ciudades y territorios en lugares más sostenibles. Ha trabajado como consultora y asesora para instituciones públicas y privadas en materia social, ambiental y económica, especialmente en industria y empleo. Investigadora en proyectos europeos sobre la eficiencia energética, construyendo los primeros pasos del concepto Smart Cities y defendiendo la importancia de integrar los ecosistemas en la planificación urbana. Durante los últimos 5 años ha sido responsable de sostenibilidad en infraestructuras de Acciona, liderando la implementación de la estrategia de descarbonización, así como otras estrategias ambientales y sociales clave y la vigilancia de sus políticas y derechos humanos en todos sus proyectos. Actualmente es gerente del área de atracción y diversidad de infraestructuras, que engloba un negocio de construcción, agua, concesiones, servicios ambientales y urbanos. Afirma que sea quizás el trabajo más bonito que ha tenido hasta ahora, con el objetivo de fortalecer la estrategia de personas en la compañía.
Y como no, pregunta para comenzar. Elena, ¿puede la inteligencia artificial ayudarnos frente a la crisis climática? Y si la respuesta es sí, ¿por dónde empezamos? Pues ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar, seré breve, intentaré ser breve, porque además así hay tiempo para el debate. En un minuto, José Luis y yo nos hemos dado cuenta de que podíamos ser muy complementarios en nuestras intervenciones. Yo voy a intentar, al hilo de esos impactos que él explicaba y de esa enorme complejidad que puede tener la sostenibilidad, el estudio de los impactos ambientales o sociales, cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy al servicio de esa complejidad, pero que va a necesitar de mucho criterio. Siempre hemos esperado que para solucionar nuestros problemas, como el cambio climático, aparezca una nueva tecnología, la siguiente tecnología, que de alguna forma va a venir a resolver los problemas de la tecnología presente, ¿no? Parecía que el coche eléctrico resolvería los problemas de contaminación de los motores anteriores y sin embargo deja otros problemas. Por eso deben ser analizados con una perspectiva muy compleja, con muchas aristas y desde muchos puntos de vista. Y sin duda, lleváis varios días hablando de la IA, ya se habrá repetido muchas veces pues, que la IA no es ni buena ni mala, que todo va a depender de cómo, para qué y por quién se utilizan. Yo también leí hace poco lo de la amabilidad, decía vuestra amabilidad, un CEO de una tecnológica, vuestra amabilidad me cuesta mucho dinero, pero bueno, no dejemos de ser humanos en el uso de la herramienta porque eso va a ser crítico en los próximos años y también va a ser crítico a nivel de desarrollo profesional. Me gustaría separar de todas formas, lo que es la digitalización de la IA, que no son exactamente la misma cosa, parecen sinónimos, pero son dos procesos distintos. La digitalización es pasar lo que teníamos en papel o varios procesos a procesos digitales, automatizando flujos o integrando estos datos, y sin embargo la IA es ese salto complejo que ya utiliza el algoritmo y que hace preguntas desde distintas perspectivas, puede predecir patrones, escenarios, tomar incluso decisiones autónomas. Y luego en esa toma de decisiones autónomas es donde quiero centrar el papel de los profesionales de la sostenibilidad en el futuro. Porque hay muchas empresas que todavía no han hecho ese complejo proceso de integración de los datos que van a necesitar para analizar sus propios patrones futuros. La IA va a ser dependiente de esas estructuras digitales. Entonces, cuando se habla y desde Europa se sigue financiando de manera muy relevante todos los procesos de digitalización de la empresa, van a seguir, a pesar de que la herramienta parece que se ha externalizado, que ha recogido toda la información, que sabe más de lo que nosotros mismos sabemos. Si de alguna forma no tenemos bien digitalizada nuestra información y conocimiento de los datos, la IA no va a ser realmente útil para extraerlos y trabajarlos. Durante los últimos años, las personas que han estado trabajando en empresas en sostenibilidad hemos estado embarrados por el reporte hasta límites insospechados, recogiendo muchos más datos de los que hemos podido analizar. Y sin embargo, no hemos conseguido, tenemos un gran reporte, una gran recogida de datos, pero no hemos conseguido pasar a la gestión del dato. Entonces, reportamos, tenemos el dato y no hacemos nada con él. Ese es el siguiente paso al que la IA puede ayudar mucho. Cuando hablamos de IA y sostenibilidad, por supuesto, son dos mundos totalmente distintos en el que la IA será la herramienta y la sostenibilidad, sin embargo, es un enfoque político y técnico. Los dos han sido los temas de debate de los últimos años. No ha habido conferencia, curso o ponencia donde nos haya hablado de la ola de la sostenibilidad o se hayan hecho preguntas sobre la IA. Yo en el último año he tenido que responder sobre la IA en los contextos más absurdos. Entonces, ¿y qué relación puede tener la IA? Dices, pues no lo sé, quizá ninguna, o sea, no va a tener relación con todo, pero son dos temas que han sido de enorme interés y preocupación, pero eso, que tienen naturalezas muy distintas. Uno es la herramienta y otro es el enfoque político necesario para poder tener un futuro. También me han preguntado alguna vez cuál es claro, ¿qué sería lo contrario a la sostenibilidad? ¿Cuál sería el modelo económico? Pues a lo mejor si hablamos de economía política pura, podemos hablar del modelo circular frente al modelo de economía. Claro, todo lo que no sea sostenible
Lo contrario es que es insostenible. Entonces, un poco en esos debates, todo parece indicar que aquello que sin pertenecer necesariamente a una ideología política concreta, todo eso que está intentando abarcar la sostenibilidad como modelo social, como modelo económico, esa búsqueda de equilibrio, parece la solución lógica a la búsqueda de un futuro posible. Por lo tanto, la IA tiene un enorme potencial, pero no va a sustituir el compromiso político ni la estrategia. Y esa es la parte que el profesional tiene que saber y conocer para imponer su criterio a la IA. Va a agilizar procesos, pero hoy por hoy no va a ayudarnos a decidir por nosotros ni debe suplantar el juicio humano sobre lo que es ético, sobre lo que es justo o sobre lo que es políticamente deseable. Tampoco profesionalmente, porque a pesar de aumentar la velocidad del desarrollo de lo que hacemos, va a exigirnos un enorme conocimiento técnico y criterio. Y en concreto, al hablar de sostenibilidad, probablemente mucho más, ¿no? Por esa complejidad de los ecosistemas. Al final, cuando la gente empezaba a preguntar sobre sostenibilidad, yo incluso he encontrado en ese cambio cultural interno que uno intenta hacer dentro de una compañía grande como Acciona, parece que estás manejando un conocimiento muy complicado y no lo es en lo científico, o no lo es, o igual de complicado que puede ser para mí explicar cómo funcionan las emisiones de carbono, puede ser para mí entender cómo funciona el EBITDA, si me lo explica un compañero de financiero, es decir, lo que es la matemática, la técnica, los datos son complejos y son explicables. Lo que sí tiene mucho de arte o de complejidad cuando hablamos de sostenibilidad es ese estudio de las relaciones por encima de los objetos, la escala, el territorio, la mirada sistémica, la sensibilidad social, el poder interpretar, la capacidad de interpretar el paisaje como síntoma de una manera muy holística y muy integral, por supuesto la inclusión de la ética como pensamiento o propuesta política que es, ese pensamiento complejo que puede considerar incertidumbres, conflictos de intereses, la necesidad de negociar, esa vinculación que tiene realmente con la política en mayúsculas, ¿no? Y ese análisis no solo de procesos más allá de los estados que se ve en otras disciplinas, como puede ser la ingeniería industrial, pero que en el caso de la sostenibilidad es muy relevante pues, entender los flujos pues, como puede ser el flujo del agua, de los materiales, el uso, poder hacer esas evoluciones y proyecciones. Quería hacer también otra diferencia importante sobre sostenibilidad corporativa y desarrollo sostenible. Lo que hemos recibido como input de las empresas, ahora que se han agarrado todas a la ola de la sostenibilidad y que han descubierto que lo verde vendía, es mucho más sostenibilidad corporativa que desarrollo sostenible. No significa solo publicidad, o sea, hay una parte de compromiso que se pone por escrito y que de alguna forma te hace vigilar tu trabajo e intentar mejorarlo. En cualquier caso, responde más a impactos reputacionales y a cumplimiento normativo. Se traduce en el reporte, en campañas, en certificaciones, pero no siempre una transformación del modelo de negocio y normalmente suele ser una respuesta mucho más reactiva a un problema que has generado o un impacto que quieres mitigar. El desarrollo sostenible, sin embargo, es una estrategia compleja, mucho más compleja de transformación, que exige decisiones a largo plazo, inversión, considerar la parte de ética y de regeneración del entorno. Por lo tanto, la sostenibilidad corporativa puede ser un instrumento útil, pero solo si está al servicio de una visión mucho más ambiciosa como es el desarrollo sostenible. Y dentro de la complejidad de manejar todos estos datos que nos pueden dar respuestas y soluciones para mitigar impactos, en el caso de los ambientales, sabemos que es complejo. En el caso de los impactos sociales, la complejidad ya es infinitamente mayor. Y todavía tengo dudas de cómo va a integrar realmente la IA bien esta complejidad de los impactos sociales. Es más difícil de medir,
es mucho más incómodo de comunicar, es mucho más político, exige la escucha sobre lo cultural, sobre las percepciones, sobre la diferencia, llevada al extremo incluso hasta la diferencia individual y personal, con lo cual seguramente en los próximos años vamos a poder utilizar muy bien la IA para trabajar datos ambientales y conceptos ambientales, pero los conceptos sociales que no hemos sido todavía capaces de medir y trabajar bien, pues tardaremos todavía en poder utilizarlos con más confianza y certeza. Y habla antes José Luis de por qué conceptos económicos hay a través de la sostenibilidad y por qué la sostenibilidad no es una cuestión de ecologistas chiflados. El principal, y yo lo he intentado trabajar mucho dentro de la compañía, porque eso pues parecía una activista en el despacho del CEO y yo en realidad de lo que quería hablar era de eficiencia económica, de eficiencia de recursos, de ahorros. En uno de los proyectos que tenemos, que es el que más emisiones en una enorme presa en Canadá, Site C, iba a generar durante los próximos 100 años electricidad renovable para una enorme región. Pero, sin embargo, en los años que tardamos en construirla, era nuestro proyecto más emisor. En una lógica de ahorrar tiempos y recursos, se analizaron las rutas para que los camiones acortaran los viajes que tenían que hacer para recoger arenas de un lado y dejarlas en otro sitio. El resultado de ese ahorro de tiempo que necesitábamos para contentar al cliente y acortar los plazos de ejecución, hubo una traducción inmediata en el ahorro de emisiones, porque había menos viajes de camiones y por lo tanto reducimos enormemente el consumo de recursos. Y esa lógica que se puede trasladar a un montón de ejemplos de un uso eficiente de los recursos y en economía circular se ve muy bien, o sea, cuando tú estás en una obra, la reutilización de determinados materiales te va a reducir transportes, tiempos, costes, compras y por lo tanto tiene un enorme beneficio económico, es una parte muy importante de lo que está detrás de la sostenibilidad. Entonces yo creo que también hay que acomodar técnicamente el discurso, porque cuando estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de ahorros y de mejoras en la producción industrial. Y por terminar, y en un concepto un poco más filosófico, pero al hilo un poco de lo que he querido exponer. El concepto clave en el uso de la IA para trabajar en sostenibilidad va a ser el criterio humano, sin el cual ni la mejor tecnología sirve, ¿no? El uso del lenguaje, del pensamiento crítico y del retorno también de las humanidades. En general, la mayoría de las compañías, y yo que trabajo en una ingeniería de forma obsesiva, hemos estado obsesionados por captar el talento STEM, por la matemática, por los analistas de los datos, por los ingenieros, por los científicos. Y hemos devaluado enormemente, pero incluso desde la escuela y en todos los ciclos posteriores, hemos ido devaluando las humanidades, las artes, la literatura, la filología, pues bien, probablemente los profesionales, muchos de los profesionales del futuro en ese uso masivo que va a tener la IA, van a tener que ser personas que vengan del mundo de las letras, que sepan utilizar la palabra y por lo tanto se va a necesitar en un futuro próximo una formación que no solo sea técnica, sino que ayude a entender realmente las palabras y los conceptos. Entonces habrá más allá de capacitar en el uso de las herramientas, habrá que capacitar en esa formación del criterio. Los profesionales del futuro, y en especial en el campo de la sostenibilidad, van a necesitar combinar estas competencias técnicas y humanos. Seguirán siendo necesarias las carreras tecnológicas y STEM, pero serán críticas la filosofía, la ética, la teoría del conocimiento, la lingüística, la neurolingüística, la psicología, las ciencias sociales y políticas, y por lo tanto, en una reflexión de cuál es el empleo del futuro, que no nos ciegue la visión tecnológica como si fuera
puramente de la rama de las ciencias, cuando un buen uso de la herramienta va a requerir muchísima formación en el área de las letras también. Bueno, pues eso, han llegado 3 preguntas. Se nota que estamos dormidos y que la noche en, en el Escorial es corta. Voy a la pregunta, una pregunta muy concreta, ¿no? Que nos hacen diciendo que los centros de datos, pues se utiliza muchos sistemas de archivos, de servidores, etcétera, que sustituyen al correo tradicional y también a los documentos en papel. Entonces, ¿qué balance hay entre el consumo energético, el ahorro de agua y CO2 y por la menor fabricación de papel y la menor necesidad de transporte de instrumentos, etcétera, contrapuesto a ese gasto que van a tener los grandes centros de proceso de datos y esta fabricación nueva de chips, ¿no? Es un poco agua... Papel versus... Eso, papel versus digitalización, ¿no? Otro es, bueno, pues si habéis preguntado a la IA cómo llegar al 100% de la economía circular, a lo mejor tiene la solución, ¿no? Y, y bueno, pues que, no sé, que contéis también un poco qué recursos serían ámbitos universitarios tecnológicos y qué recursos serían necesarios para la implementación en todos esos ámbitos también que vamos a necesitar como ámbitos de investigación. Y luego también nos dicen que la voy a leer porque sinceramente no entiendo muy bien tal. Es para ti, José Luis. O sea, dice, para José Luis. ¿Crees que la Unión Europea o España tendrán en cuenta el factor medioambiental en la regulación de la IA, sabiendo que el uso de la misma está creciendo exponencialmente? El tema de la economía circular. A ver, la IA no es Nostradamus. La IA se basa en toda la información que hay, analiza y saca conclusiones. Entonces, lo que puede hacer es analizar todos los papers, todas las investigaciones, todas las cosas que se han hecho en economía circular y a darte una conclusión basada en datos. No es muy dirigida. Yo claro, muy dirigida, además. Claro. No he obtenido una respuesta perfecta todavía. O sea, tienes que coger, repreguntar, dirigir, redirigir, total. Subir un documento, Claro. Enfocar, quiero que mires esto. Aceptar que te puede dar muchísimo margen de error. No está a ese nivel. Claro, y es lo que estaba comentando también de la necesidad de gente para hacer los algoritmos y demás. Si tú le preguntas a DeepSeek, la China, sobre Tiananmen, no existió. Porque no quiere dar datos de eso. Y si preguntas a ChatGPT, el otro te va a sacar sobre todo investigaciones del mundo más occidental. Entonces, faltan todas esas cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que crecer, ¿no? Se alimenta de lo que ya es. Claro, de lo que ya hay. Es que es eso. O sea, se necesita todavía generar por parte nuestra. Si no, no hay tu tía. Es una ayuda, que es eso, no es la varita mágica. Y decís con el tema de la Unión Europea si va a tener en cuenta la variable ambiental en el desarrollo. A ver, yo creía que sí. Te digo, pero luego llegan otros vientos y me dicen que hay que reducir la velocidad. Entonces, la cosa, por un lado, a la Unión Europea no le quedan más cáscaras que desarrollar una industria limpia y desarrollar economía circular y desarrollar energía hipocarbónica. Porque no tenemos energía, lo hemos visto con la guerra, no tenemos materiales y necesitamos japonizarnos, por así decir, ¿no? Empezar a utilizar todo de forma súper eficiente. No tienes otro camino si quieres mantenerte más o menos el estado de bienestar como lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué van a adelgazar? Ya han adelgazado cosas. Ya tenías una directiva de información en sostenibilidad, antes llamada no financiera, se dieron cuenta que como que no es financiero esto que es financiero, porque tiene impactos, y ya cambiaron ese nombre y volvieron a una nomenclatura antigua, que era el informe de sostenibilidad, en la cual se tenía que aplicar a empresas de más de 250 trabajadores y dijeron, de 1000, que es que 250 es muy poquito.
O sea, ya han ido dando pasos para ralentizar. Y ahora quieren revisar la información que se da por parte de las empresas. A ver lo que queda. A mí me parece fundamental que haya transparencia por parte de las empresas en todos estos datos para poder crecer. Si no, es que es imposible crecer. ¿Vale? Y de hecho, Acciona lo hacía bastante bien. Yo porque analizo algunas memorias para el informe que hace Orencio de los porque tiene esa capacidad de tener claro, muchos equipos buscando esos datos. Claro, y luego lo que decía también, lo que estaba comentando antes, cuidado con esas memorias porque el problema que la memoria muchas veces yo creo que no es a veces de la propia empresa, sino que lo hace marketing y no habla con producción. Y entonces de repente el de producción dice, hemos aumentado nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 10%, pero la eficiencia en cuanto a la producción de unidad, y el de marketing dice, esto es muy largo. ¡Vamos bien! Me enfadé mucho hace 2 años al ver nuestra memoria y te la leías y no se sabía a qué nos dedicáramos. O sea, ¿pero qué hacemos? ¿Refrescos? ¿Zapatillas? Porque no es lo mismo construir una gran infraestructura que tener una frutería. No es lo mismo. Totalmente. No es lo mismo. Y cuando analizas, tú puedes tener unas emisiones, pero no son las mismas emisiones en función de la producción industrial que estés haciendo. Y volviendo también con lo otro que decía, os dije antes también la directiva de materias primas críticas, es un ejemplo claro. Hablo de economía circular, pero luego tengo que tener en cuenta que hay una geopolítica para comprarlo y tengo que tener en cuenta mis contradicciones, como las que tenemos en España. Aquí en España tenemos una contradicción gordísima. Tenemos el fracking, no se puede hacer fracking. Está el fracking expulsado. Sin embargo, compramos gas a Estados Unidos, que es todo gas de esquisto. ¡Ole! Bueno, hay que acostumbrarte a ir con tus contradicciones también, ¿no? Que de vez en cuando. Lo que sí ha habido en Europa en los últimos meses alguna controversia. En Holanda, por ejemplo, se ha expulsado proyectos de instalación de data centers, algunos han venido aquí a España, por conflicto vecinal o social. Claro. En la medida en la que surja ese empoderamiento, esa preocupación de la población por esos consumos, que además son locales, porque no, claro, las emisiones sí que van y ocupan toda la atmósfera, pero el consumo de agua es puramente, afecta puramente a lo local. Entonces, yo creo que alguna legislación ambiental más específica para data centers debería producirse. Sí, pero y luego también la otra parte es, y lo hablábamos ayer en otro foro en el que estábamos, el escenario político en el que estamos ahora, que es imposible llegar a desarrollar cosas que sean realmente de consenso y de necesidad. Por ejemplo, ahora mismo está en el Congreso de Diputados la nueva ley de industria y economía circular, creo que se llama ahora mismo. ¿Va a salir? Pues yo qué sé. ¿Y cuándo va a salir? Cuando es una ley que va a sustituir a una de 1992. ¿Ha cambiado el escenario industrial en España de 92 ahora? Joder, pues es necesario, ¿no? ¿Va a salir? Pues no lo sé, porque a lo mejor hace el número y dice, no, porque a ver si de esta forma cojo yo y hago esto y ya está. Pues ese es otro de los problemas que tenemos también ahora, esta nueva política que tenemos. Y por último, al final, yo creo que lo que ocurre es como todo. Sabemos cuál es el objetivo, todos estamos de acuerdo en el objetivo, pero la velocidad a la hora de conseguir ese objetivo la estamos reduciendo tanto que al final nos van a comer más las compensaciones que el no producir impactos. ¿Qué ha pasado con cambio climático? Antes se hablaba de mitigación de cambio climático, mitigación, y había informes en 2006, acordaos del famoso informe de Nicholas Stern, el ministro de Finanzas británico, que dijo, por cada euro que, más o menos, resumiendo decía, por cada euro que no invirtamos ahora, tendremos que invertir 5 en adaptación. ¡Ole! Ya estamos en el segundo escenario, desde hace tiempo. Y ahora ya nos habla de mitigación, o sea, de mitigación y adaptación, porque ya el escenario es de una nueva realidad climática, en el cual tienes que adaptarte, las empresas también, a lo que son todos esos impactos climáticos y demás. Y ya está, ya no hablamos. ¿Algo que queráis añadir? Sí. Esa es la de papel y... Yo creo que a día de hoy tenemos que cargar muchos árboles para poner todo un archivo y la biblioteca de Alejandría estaría... Sí, seguro que en su momento, cuando empezaron las políticas de digitalización, seguro que se hizo algún ejemplo siempre a favor de la digitalización como algo más sostenible. Sin que sea eso, vía y digitalización exactamente la misma cosa. Tiene además muchos más beneficios que el papel.
para llevarlo de un lugar a otro no tienes que transportar. La capacidad que da el archivo digital para la comunicación y la información. Pero sí es verdad que al principio, sobre todo, cuando empezó todo esto de que los archivos eran más digitales, se gastaba más papel porque la gente imprimía mucho más. Lo que hacía antes. Yo creo que ahora, claro, en cuanto a volumen generado, y todo ese volumen generado de información lo quiero pasar a papel. ¿El impacto de la IA en los próximos 5 años va a ser mayor que el impacto que generaba la papelera hace 20? Probablemente sí, pero es que también la cantidad de información que va a manejar. Se podrían hacer comparaciones, yo no me las voy a inventar, se podrían hacer comparaciones, pero no son sencillas de hacer. Lo que sí es verdad que lo que tú estás diciendo es todo. El hombre que nos al final de unas buenas y armadas quiere decir es que el principal emisor de gases de efecto invernadero en un futuro próximo es el sistema digital, el sistema de las ideas y la nación. Ya está en un 2% del consumo energético mundial. Sí, pues una barbaridad. Pero bueno, sigue habiendo papel y sigue contaminando mucho los ríos, las celulosas. No tienes mucha vista. Pues muchas gracias.